Buenos días, licenciada. Mi nombre es Thais Castillo, estudiante de la Unidad Educativa Municipal Calderón. Estoy en noveno año paralelo B. En la materia de animación a la lectura voy a leer el libro que lleva por título El Príncipe de la Niebla del escritor Carlos. Habrían de pasar muchos años antes de que Max olvidara el verano en que descubrió casi por casualidad la magia. Corría el año 1943 y los vientos de la Gran Guerra arrastraban al mundo corriente abajo, sin remedio. A mediados de junio, el día en que Max cumplió los 13 años, su padre relojero e inventor reunió a la familia en el salón y les anunció que aquel era el último día que pasarían en la que había sido su casa en los últimos 10 años. La familia se mudaba a la costa, lejos de la ciudad y de la guerra, a una casa junto a la playa de un pequeño pueblecito a orillas del Atlántico. La decisión era terminante, partirían al amanecer del día siguiente. Hasta entonces debían empacar todas sus posesiones y prepararse para el largo viaje hasta su nuevo hogar. La familia recibió la noticia sin sorprenderse, menos Max. Para él, la noticia tuvo el mismo efecto que una locomotora enloquecida, atravesando una tienda de porcelanas chinas. Se quedó en blanco, con la boca abierta y la mirada ausente. Durante ese breve trance pasó por su mente la terrible certidumbre de que todo el mundo, incluyendo sus amigos del colegio, la pandilla de la calle y la tienda de tebeos de la esquina, estaba a punto de desvanecerse para siempre. Mientras los demás miembros de la familia se disponían a hacer el equipaje con aire de resignación, Max permaneció inmóvil mirando a su padre. El buen relojero se arrodilló frente a su hijo y le colocó las manos sobre los hombros. La mirada de Max se explicaba mejor que un libro. Ahora te parece el fin del mundo, Max, pero te prometo que te gustará el lugar a donde vamos. Harás nuevos amigos, ya lo verás. ¿Es por la guerra?, preguntó Max. ¿Es por eso por lo que tenemos que irnos? Maximilian Carver abrazó a su hijo y luego, sin dejar de sonreír, extrajo del bolsillo de su chaqueta un objeto brillante que pendía a una cadena y lo colocó entre las manos de Max. Un reloj de bolsillo. Lo he hecho para ti. Feliz cumpleaños, Max. Max abrió el reloj. En el interior de la esfera, cada hora estaba marcada por el dibujo de una luna que crecía y menguaba al compás de las agujas, formadas por los haces de un sol que sonreían en el corazón del reloj. Sobre la tapa, grabada en caligrafía, se podía leer una frase: La máquina del tiempo de Max. Aquel día, sin saberlo, mientras contemplaba a su familia, deambulaban arriba y abajo con las maletas y sostenía el reloj que le había regalado su padre. Max dejó para siempre de ser un niño. La noche de su cumpleaños, Max no pegó el ojo. Mientras los demás dormían, esperó la fatal llegada de aquel amanecer que habría de marcar la despedida final al pequeño universo que se había formado a lo largo de los años. Pasó las horas en silencio, tendido en la cama con la mirada perdida en las sombras azules que danzaban sobre el techo de su habitación. Sostenía en su mano el reloj que su padre había forjado para él. Las lunas sonrientes de la esfera brillaban en la penumbra nocturna. Finalmente, las primeras luces del alba despuntaron sobre el horizonte azul. Max saltó de la cama y se dirigió hasta el salón. Maximilian Carver estaba acomodado en una butaca, vestido y sosteniendo un libro.
Max vio que no era el único que había pasado la noche en vela. El relojero le sonrió y cerró el libro. ¿Qué lees?, preguntó Max, señalando el grueso volumen. Es un libro sobre Copérnico. ¿Sabes quién es Copérnico? Descubrió que la Tierra gira alrededor del Sol y no al revés. Más o menos. ¿Y sabes lo que eso significa? Problemas, repuso Max. El relojero sonrió ampliamente y le tendió el grueso libro. Ten, es tuyo, léelo. Max inspeccionó el misterioso libro, encuadernado en piel. El libro parecía tener 1000 años y servir de morada al espíritu de algún viejo genio, encadenado a sus páginas por un maleficioso. Max había leído alguna vez que ciertas imágenes de la infancia se quedaban grabadas en el álbum de la mente, como fotografías, como escenarios a lo que no importa el tiempo que pase. Uno siempre vuelve y recuerda. Max comprendió el sentido de aquella palabra la primera vez que vio el mar. Llevaban más de 5 horas en el tren, cuando de súbito, al emerger de un oscuro túnel, una infinita lámina de luz y claridad se extendió ante sus ojos. El azul eléctrico del mar, resplandeciente bajo el sol del mediodía, se grabó en su retina como una aparición sobrenatural, mientras el tren seguía su camino a pocos metros del mar. Max sacó la cabeza por la ventanilla y sintió por primera vez el viento impregnado de olor a salitre sobre su piel. Supo entonces que no importaba cuál fuera el destino de aquel viaje, ni en qué estación se detuviera el tren. Desde aquel día nunca viviría en su lugar, desde el cual no pudiese ver cada mañana al despertar aquella luz azul y cegadora que ascendía hacia el cielo como un vapor mágico y transparente. Era una promesa que se había hecho a sí mismo. La primera impresión de Max respecto al pueblo y al aspecto que ofrecía la estación y las primeras cosas cuyos techos asomaban tímidamente sobre los árboles fue la de aquel lugar parecía uno de aquellos pueblos construidos en miniatura por coleccionistas de trenes eléctricos, donde si uno se aventuraba a caminar más de la cuenta podía acabar cayéndose de una mesa. En aquel momento, Max tuvo la certeza de que alguien le miraba. Giró rápidamente la vista y pudo ver cómo entre los barrotes de una de las ventanas de la estación, un gran gato atigrado le contemplaba fijamente, como si pudiera leer sus pensamientos. El felino pestañeó y de un salto se acercó y frotó su lomo contra los tobillos blancos de su hermana. Irina se arrodilló para acariciar al animal que maullaba suavemente. Lo cogió en brazos y el gato se dejó arrullar mansamente, lamiendo con dulzura los dedos de la niña. Irina, con el gato en sus brazos, se acercó hasta el lugar donde esperaba la familia. No acabamos ni de llegar y ya has cogido un bicho. No es un bicho, es un gato y está abandonado, replicó Irina a su hermana Alicia. Mamá, Irina, ni siquiera hemos llegado a casa, empezó su madre. La niña forzó una mueca lastimosa. ¿Puede estar en el jardín, por favor? Es un gato gordo y sucio, añadió Alicia. ¿Vas a dejar que se salga otra vez con la suya? ¿Ya estamos de pelea?, preguntó Maximilian Carbet. ¿Y esto? Está solo y abandonado. ¿Nos lo podemos llevar? Estaré en el jardín y yo lo cuidaré. Lo prometo, se apresuró
a explicar Irina. El relojero, atónito, miró al gato y luego a su esposa. No sé qué dirá tu madre. ¿Y a qué dices tú, Maximilian Calvet? Replicó su mujer. Bien, habría que llevarlo al veterinario y además, por favor, gimió Irina. El relojero y su mujer cruzaron una mirada de complicidad. ¿Por qué no? Concluyó Maximilian Calvet, incapaz de empezar el verano con conflicto familiar, pero tú te encargarás de él, ¿prometido? El rostro de Irina se iluminó y las pupilas del felino se estrecharon hasta perfilarse como agujas negras sobre la esfera dorada y luminosa de sus ojos. No te quedes ahí pasmado. Max, en marcha, insistió su padre de camino hacia las furgonetas de la mano de su madre. Max le siguió. Fue entonces cuando algo le hizo volverse y mirar de nuevo la esfera ennegrecida del reloj de la estación. Lo examinó cuidadosamente y percibió que había algo en ella que no cuadraba. Max recordaba perfectamente que al llegar a la estación el reloj indicaba media hora pasando el mediodía. Ahora, las agujas marcaban las 12 menos 10. ¡Max! Sonó la voz de su padre llamándole desde la furgoneta. Que nos vamos. Ya voy, murmuró Max, para sí mismo sin dejar de mirar la esfera. El reloj no estaba estropeado, funcionaba perfectamente, pero al revés. La nueva casa estaba situada en el extremo norte de una larga playa que se extendía frente al mar, como una lámina de arena blanca y luminosa. La playa era una prolongación del pueblo, de pequeñas casas de madera de no más de 2 pisos, en tonos pastel, con su jardín y sus cercas blancas, como una ciudad de casas de muñecas. La mayoría de los habitantes del pueblo utilizaban bicicletas para sus traslados o iban a pie. Las calles estaban limpias y lo único que se escuchaba era el suave émbite del mar rompiendo en la playa. Maximilian observaba triunfalmente su nuevo hábitat, dirigiendo miradas a cada miembro de la familia, que eran respondidas con una sonrisa de aceptación. La casa tenía 2 pisos y se alcanzaba a unos 50 metros de la línea de la playa. Estaba construida en madera pintada de blanco y en un razonable buen estado. Por el camino, Maximilian explicó a su familia que la casa había sido construida en 1928 para la familia de un prestigioso cirujano de Londres, como residencia de verano. La casa de la playa pronto se convirtió en un talismán que habría de cambiar la suerte de los Fleischmann. La esposa del cirujano, que al parecer no podía concebir hijos por un accidente de años atrás, había quedado embarazada durante aquel primer año. Jacob fue la bendición del cielo que cambió el talante amargo y solitario de los Fleischmann. Pronto el doctor y su esposa empezaron a congeniar con los habitantes del pueblo y llegaron a ser personajes populares y estimados durante los 9 años de felicidad que pasaron en la casa de verano, hasta la tragedia de 1936. Un amanecer de agosto de aquel año, el pequeño Jacob se ahogó mientras jugaba en la playa frente a la casa. Toda la alegría y la luz que el deseado hijo había traído al matrimonio se extinguió aquel día para siempre. La salud de Fleischmann se fue deteriorando progresivamente y pronto su médico supieron que no llegaría a ver el verano de 1938. Un año después de la desgracia, los abogados de la viuda pusieron la casa en venta. Permaneció vacía y sin comprador durante años, olvidada en el extremo de la playa,
Así fue como por pura casualidad Maximilian Carvet llegó a tener noticias de su existencia. El relojero volvía de un viaje para comprar piezas para su taller, cuando decidió hacer noche en el pueblo. Durante la cena en el pequeño hotel local, entabló conversación con el dueño, que le habló de la casa, y Maximilian decidió retrasar su vuelta y visitarla al día siguiente. Al retornar, su mente barajaba cifras y la posibilidad de abrir un taller de relojería en el pueblo. Tardó 8 meses en anunciar la noticia a su familia. Tras el patio limitado por la cerca que envolvía la casa, se extendía un campo de hierbas salvajes y, unos 100 metros más allá, se levantaba lo que parecía un pequeño recinto rodeado por un muro de piedra blanquecina. La vegetación había invadido el lugar y lo había transformado en una pequeña jungla, de la que emergían lo que a Max le parecía figuras humanas. Las últimas luces del día caían sobre el campo y Max tuvo que forzar la vista. Era un jardín abandonado, un jardín de estatuas. Max contempló hipnotizado el extremo espectáculo de las estatuas, apresadas por la maleza y encerradas en aquel recinto, que hacía pensar en un pequeño cementerio de pueblo. Un portón de lanzas de metal selladas con cadenas que franqueaba el paso al interior. En lo alto de las lanzas, Max pudo distinguir un escudo formado por una estrella de 6 puntas, a lo lejos, más allá del jardín de estatuas. Se alzaba el umbral de un denso bosque que parecía prolongarse durante millas. ¿Has hecho algún descubrimiento? La voz de la madre a sus espaldas le sacó del trance. ¿Sabías que ahí detrás, junto al bosque, hay un jardín de estatuas? Max señaló hacia el recinto de piedra y su madre se asomó a la ventana. Está anocheciendo. Tu padre y yo vamos a ir al pueblo a buscar algo para cenar. Al menos hasta que mañana podamos comprar provisiones. Se quedarán solos. Vigila a Irina. Max se vistió en silencio y bajó las escaleras sigilosamente, con la intención de no despertar al resto de la familia. Se dirigió hacia la cocina, donde los restos de la cena de la noche anterior permanecían en la mesa de madera. Abrió la puerta de la cocina que daba al patio trasero y salió al exterior. El aire frío y húmedo del amanecer mordía la piel. Max cruzó el patio silenciosamente hasta la puerta de la cerca y, cerrándola a sus espaldas, se adentró en la niebla en dirección al jardín de estatuas. Una cadena oxidada rodeaba los barrotes de metal ennegrecido. Max apoyó el rostro entre las lanzas de la puerta y examinó el interior. Pensó que nadie había puesto los pies en aquel lugar en mucho tiempo y que quien fuera el guardián de aquel jardín de estatuas, hacía ya muchos años que habían desaparecido. Max miró alrededor y encontró una piedra del tamaño de su mano junto al muro del jardín. La asió y golpeó con fuerza el candado que unía los extremos de la cadena, una y otra vez, hasta que el aro envejecido cedió. Max empujó con fuerza los barrotes.
Cuando la abertura entre las dos hojas de la puerta fue lo suficiente amplia como para permitirle pasar, Max descansó un segundo y entró en el recinto. Avanzó unos pasos y se adentró en el jardín salvaje. Aparentemente las figuras estaban dispuestas en círculos concéntricos y miraban hacia el oeste. Las estatuas parecían formar parte de un circo, a medida que caminaban entre ellas. Max distinguió las figuras de un domador, un faquir con un turbante y nariz aguileña, una mujer contorsionista, un forzudo y muchos otros personajes. En el centro del jardín descansaba sobre un pedestal la gran figura de un payaso sonriente y de cabellera erizada a sus pies. Max distinguió una gran losa de piedra sobre la que se intuía un dibujo en relieve. Se arrodilló y apartó la maleza que cubría la superficie fría, para descubrir una gran estrella de 6 puntas rodeada por su círculo, idéntica a la que había sobre la lanza de la puerta. Max se incorporó y contempló el espectáculo fantasmal a su alrededor. Recorrió con la mirada cada una de las estatuas envueltas en los tallos de la hierba salvaje que se agitaba al viento hasta detenerse de nuevo en el gran payaso. Un escalofrío le recorrió el cuerpo y dio un paso atrás. La mano de la figura, que segundos antes había visto cerrada en un puño, estaba abierta con la palma extendida, en seña de invitación. Durante un segundo, Max sintió que el aire frío del amanecer le quemaba la garganta y pudo escuchar el palpitar de su corazón en las sienes. Lentamente, como si temiese despertar el sueño perpetuo de las estatuas, volvió por el camino hasta la verja del recinto, sin dejar de mirar a sus espaldas a cada paso que daba. Cuando hubo cruzado la puerta, le pareció que la casa de la playa estaba muy lejos. Sin pensarlo 2 veces, se lanzó a correr y esta vez no miró atrás hasta llegar a la cerca del patio trasero. Cuando lo hizo, el jardín de estatuas estaba sumergido de nuevo en la niebla. Max pedaleó por el camino de la playa en dirección al pueblo, bordeando una larga hilera de casas de aspecto similar a la nueva residencia de los Carvet, que desembocaba justo a la entrada de la pequeña bahía donde estaba el puerto de los pescadores. Con la vista fija en el pequeño faro, Max enfiló el espigón curvo que cerraba el puerto como una media luna. Una vez llegó al extremo, dejó la bicicleta apoyada junto al faro y se sentó a descansar sobre una de las grandes piedras al otro lado del dique. Apenas llevaba unos minutos sentado frente al mar, cuando pudo ver otra bicicleta conducida por un muchacho alto y delgado que se acercaba por el muelle. El chico, al que Max le calculó una edad de 16 o 17 años, guió su bicicleta hasta el faro y la dejó junto a la de Max. Luego lentamente se retiró la densa cabellera del rostro y caminó hacia el lugar donde Max descansaba. Hola, ¿tú eres la de la familia que se ha instalado en la casa al final de la playa? Max asintió. Soy Max. El chico de tez
intensamente bronceada por el sol y ojos verdes penetrantes, le tendió su mano. Roland, bienvenido a Ciudad Aburrimiento. Max sonrió y aceptó la mano de Roland. ¿Qué tal la casa? ¿Les gusta?, preguntó el muchacho. Hay opiniones divididas. Conocí a tu padre hace unos meses, cuando vino al pueblo, dijo Roland. Me pareció un tipo divertido. Relojero, ¿verdad? Max asintió. Es un tipo divertido, corroboró Max. A veces otras se le meten en la cabeza ideas como la de mudarse aquí. ¿Por qué has venido al pueblo?, preguntó Roland. La guerra, contestó Max. Mi padre piensa que no es un buen momento para vivir en la ciudad. Supongo que tiene razón. La guerra, repitió Roland bajando la mirada. A mí me reclutarán en septiembre. Max se quedó mudo. Durante un par de horas, Roland guió a Max arriba y abajo del pequeño pueblo y los alrededores. Contemplaron los acantilados del extremo sur, donde Roland le reveló que se encontraba el mejor lugar para bucear, junto a un viejo barco hundido que ahora se había transformado en una jungla submarina con toda clase de algas extrañas. Roland explicó que durante una terrible tormenta nocturna el buque embarrancó con las peligrosas rocas que yacían a escasos metros de la superficie. La furia del temporal y la oscuridad de la noche hicieron que todos los tripulantes del navío parecieran ahogados en el naufragio, todos excepto uno. El único superviviente de aquella tragedia fue un ingeniero que, en reconocimiento a la providencia que quiso salvar su vida, se instaló en el pueblo y construyó un gran faro en lo alto de los escarpados acantilados de la montaña que presidía el escenario de aquella noche. Aquel hombre, ahora ya anciano, seguía siendo el guardián del faro, y no era otro que el abuelo adoptivo de Roland. Después del naufragio, una pareja del pueblo cuidó del farero hasta que éste se restableció completamente. Algunos años más tarde, ambos fallecieron en un accidente de automóvil y el farero se hizo cargo del pequeño Roland, que apenas contaba un año. Roland vivía con él en la casa del faro, aunque pasaba la mayor parte del tiempo en la cabaña que él mismo había construido en la playa, al pie de los acantilados. Oye, casi todas las mañanas voy a bucear al barco hundido. ¿Quieres venir conmigo mañana? Si buceas como montas en bicicleta, me ahogaré, dijo Max. Tengo gafas y unas aletas de sobra, explicó Roland. De acuerdo, ¿tengo que llevar algo? Roland negó. Yo traeré todo. Bueno, bien pensado, trae desayuno. Te recojo a las 9 en tu casa. Max pedaleó con fuerza, pero el aguacero le alcanzó de pleno cuando todavía le quedaban unos 500 metros de camino hasta la casa de la playa. Cuando llegó a la cerca blanca, estaba tan empapado como si acabase de emerger del mar. Corrió a dejar la bicicleta en la caseta del garaje y entró en la casa por la puerta del patio trasero. La cocina estaba desierta, pero un apetitoso olor flotaba en el ambiente. En la mesa, Max localizó una bandeja con bocadillos de carne y una jarra de limonada casera.
Junto a ella había una nota escrita con la estilizada caligrafía de Andrea Carvet. Max, esta es tu comida. Tu padre y yo estaremos en el pueblo toda la tarde por asuntos de la casa. No se te ocurra utilizar el baño del piso de arriba. Max dejó la nota y se llevó la bandeja a su habitación. El maratón ciclista de aquella mañana le había dejado exhausto y hambriento. Se dirigió directamente a su habitación. Se cambió de ropa y se tendió en la cama a saborear los exquisitos bocadillos que su madre había dejado para él. Se moría de ganas por ir a bucear al día siguiente junto al buque hundido con su nuevo amigo, Roland. Engulló los bocadillos en menos de 10 minutos y luego cerró los ojos escuchando el requiteo de la lluvia sobre el techo y los cristales. Le gustaba la lluvia, el espectáculo de aquella infinita cortina de lágrimas del cielo. ¿Y qué has hecho tú, Max? Preguntó Andrea Carvet. He estado en el pueblo. Conocí a un chico, Roland. Mañana vamos a ir a bucear. ¿Y dónde? Preguntó su padre. En la playa del sur, al otro lado del puerto, según Roland. Allí estarán los restos de un barco hundido hace muchos años. Yo de joven era un buen buceador, interrumpió Maximilian Carver. Ahora no, cielo, cortó su esposa. ¿No nos íbamos a enseñar una película? Maximilian Carvet se encogió de hombros y se levantó, dispuesto a hacer las galas de proyeccionista. Licenciada, acabo de leer del primer capítulo hasta la cuarta y a mí me parecieron muy interesantes, ya que en ellos se destaca el amor, la preocupación de un padre hacia su familia, el respeto, la comprensión de un hijo hacia las decisiones de su padre, ya que él, trata de llevarlos a un lugar mejor sin violencia. Y también en el cuarto capítulo se demuestra también la amistad, porque Max hace una nueva amistad con un amigo. Y pues yo quisiera seguir leyendo este libro para saber más sobre qué va a pasar en en el libro. Eso. Gracias.